el secretario de Salud, aquí, el futuro secretario de Salud, que está con nosotros, José Luis Alomía, para que nos diga, pues un poco el panorama del regreso a clases y el Hospital General es el tema que trae y con mucho gusto le tomamos la palabra. José Luis, qué gusto tenerte por acá, buenos días. Luis Alberto, el gusto es mío nuevamente estar aquí, de regreso en tierras sonorenses Sonorenses. y pues listos obviamente para seguir contribuyendo siempre en el marco de la salud pública. Platícanos un poco de ti antes de irnos, Ujú. porque dimos la noticia también en su momento. Fuiste la sorpresa después de Alfonso Durazo cuando te vimos en la integración del comité de transición, porque Transición, dijimos, a ver, te claro. veíamos todos los días junto a López Gatell y de repente apareciste en el comité de transición. Pues fue una buena noticia porque te vimos allá y dijimos, se va a traer la experiencia para acá. Creo que es algo muy positivo. Pero ¿quién es José Luis Salomía? ¿Cuántos años tienes, por ejemplo? Muchas gracias, Luis Alberto. Tengo 45 años cumplidos ya. Ujú. Hemos prácticamente dedicado toda nuestra vida profesional a la salud pública desde que me inicié, obviamente como médico al egresar de la carrera. Nos dedicamos primero, como todos, siempre a la consulta general, a la consulta comunitaria. Y luego, de hecho, mis primeros pasos en las secretarías de salud fue como epidemiólogo del Centro de Salud Urbano Domingo Olivares, aquí en la ciudad ya de Hermosillo. Y a partir de ahí, pues obviamente fuimos obteniendo diferentes oportunidades, logramos ser epidemiólogo estatal del estado. Ahí fue cuando nos tocó también afrontar la pandemia de influenza en el año 2009. Estábamos precisamente en ese cargo, con mucha coordinación con el nivel federal. Fue el momento justo donde yo conocí al doctor Hugo López Gatell y de ahí obviamente iniciamos una relación laboral y de amistad muy importante que posteriormente nos permitió estar en ese equipo federal. Fui epidemiólogo del Hospital Infantil del Estado, tuvimos la oportunidad de ser director de prevención y control de enfermedades aquí también en el estado de Sonora. Tenemos desde el trabajo de campo de lo que es estar en un centro de salud urbano y llega la campaña de vacunación antirrábica y tomar tu termo, meter tus vacunas para la rabia canina y felina y salir a la comunidad a tocar las puertas con la gente, vacunar a sus mascotas, participar obviamente en los trabajos de prevención del dengue y estar también en la comunidad metidos con las personas, trabajando, informándoles, diciéndoles qué es lo que hay que hacer para prevenir esta enfermedad y luego pasando por la epidemiología también de gestión, estuvimos dirigiendo la unidad de inteligencia epidemiológica del Estado en su momento. Eso nos permitió obviamente tener un contexto más estatal y estar obviamente en el diseño de política pública, de programas que permitieran ya a un nivel comunitario poder prevenir y controlar las enfermedades, ¿no? Y bueno, últimamente, como ustedes bien lo han visto, los últimos 3 años participando del equipo federal de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, comandada por el doctor Hugo López Gatell. Ahí me encontraba yo cuando el gobernador electo, el doctor Alfonso Durazo, tuvo a bien invitarme, llamarme. Para mí es un honor, un privilegio que él me haya convocado a su equipo, un equipo que por cierto él mismo ya comentó va a estar presentando en próximas fechas, un equipo muy capaz, muy competente. Él tiene una visión realmente de transformación para Sonora en estos siguientes 6 años y está empezando inclusive sin que haya llegado el 13 de septiembre. Por eso que en todas estas semanas previas todo este equipo ha estado integrado, trabajando, revisando cuál es el estado que guarda la administración pública en estos momentos, porque queremos estar lo más listos, los más preparados posibles para, dado el banderazo del 13 de septiembre, empezar inmediatamente a abordar los problemas que estén sobre la mesa, empezar a implementar los cambios que seguro generarán los beneficios a la población. Queremos que sean lo más rápido posible en los primeros años para que este marco, obviamente de Sí. 6 años, sea el más productivo para la entidad. ¿Tú dónde eres? Yo soy peruano de nacimiento, yo nací en Lima, Perú, mi familia es de allá. Sin embargo, me vine a estudiar la carrera de medicina aquí a México, al estado de Nuevo León, la Universidad de Montemorelos. Terminando la carrera o en la universidad, conocí y me hice amigo de hermosillenses, sonorenses. Y cuando tenemos la carrera me invitaron precisamente a venir para acá, como todo recién egresado de la carrera, pues está buscando obviamente dónde desarrollarse profesionalmente. Para mí Sonora fue el estado que me abrió, digamos, las puertas. Aquí me casé, aquí tuve mis hijos, todos ellos son
hermosillense, sonorense, soy ya sonorense adoptado, obviamente me nacionalicé como mexicano y pues hemos tenido todo este desarrollo no solo familiar, sino profesional aquí en Hermosillo, Sonora en los últimos pues, 15 años, ¿no? ¿Llegaste a Hermosillo En el año 2000, en el 2000 en el y a Nuevo 2000. León en A el Nuevo León en el 95? 93. 93. Sí, De recuerdo, son Perú. 7 años de carrera. Es correcto, yo tenía 17 años apenas cuando arribé a México para iniciar con mis estudios A los universitarios. 17 A ya. los 17 años, así No, es. pues sí, ya Muy es temprano, toda la vida. muy temprano. Pero Muy bueno, temprano. aquí estamos. Igual eso nos ha permitido, obviamente, avanzar. ¿Tienes especialidad? ¿Tienes alguna? Sí, yo tengo una especialidad de gestión en de epidemiología de gestión. Estoy certificado por la Universidad Johns Hopkins y tengo una maestría en gestión de salud institucional. Además también de varios diplomados en epidemiología, en bioestadística y una serie de cursos que obviamente hemos podido estar llevando a cabo en estos años, ¿no? Pues traes una gran, larga trayectoria y sobre todo en el estado. No sabía que habías ¿Cómo no? estado desde el 2009, porque yo te conocí como director de salud pública con López Por Caballero. supuesto, esa fue otra etapa también muy interesante de mi vida profesional porque nos permitió precisamente explorar el contexto de un municipio, ¿no? Y cómo desde un municipio podemos interactuar con otras dependencias, como por ejemplo agua de Hermosillo, saneamiento básico, infraestructura, etcétera, porque hay que recordar que en el marco de la salud pública, no solamente los que podemos hacer desde la Secretaría de Salud o desde una Dirección General de Salud Pública Municipal o en el Concepto de la Salud. Recordemos que la salud no es solamente la ausencia de una enfermedad. La salud es el bienestar físico, mental y social. Entonces, cuando hablamos del tema mental y del tema social, no bastan las acciones de salud. Debemos interactuar coordinadamente con otras dependencias de gobierno para poder lograr siempre el tema social y el tema mental, porque sin eso nunca vamos a tener una salud integral. Y qué bueno que hablas del tema mental. Esperemos que le metan mucho, ¿eh? Definitivamente. No sé si van a continuar frente al espejo, que para mí fue un muy buen Ujú, programa. Digo, se les olvidó y se asustaron en la pandemia, pero claro, fue un muy buen programa. Es una aportación de que habla del problema mental y emocional correcto. que hay en nuestra sociedad a nivel mundial. Es El correcto. reto que viene es mental, estamos de acuerdo, emocional. Definitivamente, y creo que de manera general, no solamente en Sonora, eh, siempre el enfoque de la salud mental ha sido al tema curativo, ¿no? Es decir, ya a tratar de controlar y tratar, obviamente, los efectos Sí, negativos que ha producido. Pero en general siempre ha habido muy poca inversión y muy pocos así programas es. destinados a la salud mental preventiva y comunitaria. Y yo creo que eso es lo que tenemos en su momento que fortalecer, sin descuidar obviamente el tratamiento, porque lamentablemente la afectación ya genera necesidades de atención, pero sin descuidar esa parte, empezar a invertir en lo que es la prevención y la salud mental comunitaria con el objetivo precisamente de poder tener cada vez menos casos que tratar. Y hay diferentes programas. Vamos a tener una coordinación en general, obviamente hablando del marco de la salud, Ujú. con la federación en función de muchos programas que se están implementando. Dejamos muchas amistades, muchos colegas que vamos a estar aprovechando estos vínculos, estos lazos, para tratar de aterrizar muchos programas federales que ya han Qué demostrado bueno. empezar a dar resultados y que queremos entonces rápidamente que en Sonora se echen a andar para tener una perspectiva de tiempo lo suficientemente necesaria para lograr un cambio en tasas, lograr un cambio en la estadística, lograr un cambio realmente en la disminución de la problemática que en salud estamos teniendo actualmente. ¿Y le van a apostar a tener menos gente enferma en todos los aspectos? Esa Porque es la idea. cambiar un poco la lógica, algo ¿Mm? aprendido los doctores de convivencia, es decir, a ver, tenemos que cambiar la lógica de más hospitales, más obra. Digo, es necesaria, por supuesto, está el hospital, ahorita hablamos Claro, de eso. Pero yo creo que debiéramos aspirar como sociedad a que tuviéramos menos gente enferma en todas las áreas. definitivamente. Una población más sana. Definitivamente, y para poder lograr eso necesitamos entonces una población capacitada, una población que tenga información, que sepa en su momento cómo controlar los riesgos, porque esos riesgos son los que obviamente los pueden enfermar, y entonces qué puesta en práctica, qué hábitos deben de desarrollar, qué deben de llevar a cabo como un esquema preventivo para precisamente mantenerse lo más sanos posibles durante el mayor tiempo posible y eso limite el paso al periodo obviamente de enfermedad. Pero eso no lo vamos a lograr si no empezamos a invertir en programas preventivos y en medicina comunitaria, porque siempre hemos hablado de que la prevención es más barata
que la curación, ¿no? Pero seguimos sin invertirle a la prevención, porque nadie ha dicho que la prevención es gratis. La prevención también cuesta, pero efectivamente en función de impacto poblacional y de beneficios en salud pública, siempre va a costar menos que la medicina curativa. Pero si no empezamos a invertirle, o sea, es decir, si no destinamos recursos a las medidas, a las acciones preventivas, pues entonces nunca vamos a ver los resultados, que sería disminuir los efectos nocivos a la población y por lo tanto la necesidad de tener que tener tantos hospitales de segundo, tercer nivel, sistemas de rehabilitación, sin dejar de lado obviamente pues la afectación que en la población esto produce. Es el doctor José Luis Salomía, el nuevo secretario de Salud con el gobierno de Alfonso Durazo. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, nos ve desde su casa, desde su oficina, desde las 6:45 en YouTube. Es gratis, su tablet, su pantalla plana, su teléfono celular y se conecta al carro en sistema Bluetooth y ahí nos escucha usted en su auto, por internet también en el sistema Bluetooth de sus autos. Vamos con el regreso a clases. ¿Qué hay del regreso a clases? Vemos dos visiones en el estado. mm, no desde que llegaron ustedes, desde que empezó la pandemia, hay diferentes Ujú, criterios, y no solo en este estado, en todos los estados. Se les dio una autonomía a los claro. estados para que cada quien manejara la pandemia bajo los criterios, bajo las necesidades epidemiológicas de infraestructura poblacional. Pero llegamos ahorita a un punto común o un punto de encuentro en donde estamos ya frente a un regreso a clases. Coahuila, decíamos, ya tiene 91,000 niños en el Sí, aula. claro, claro. Increíble. Es decir, y es de los estados que mejor hizo la tarea. Ciudad de México tiene el 99% de las escuelas listas a volver a Ujú, clases. A ustedes les dieron un diagnóstico que tú diste en datos duros. ujú. El doctor Álvaro Bracamonte, Álvaro también Camonte también. futuro secretario de Ujú. Educación, dijo también, el 80% de las escuelas no está No está lista. listo. De las que 4,600 planteles más o menos que hay. Sí, 3.600, un poco más de Tre- 3.600 3,000, en ese rubro. o sea, 3,600 no están listos. 3.600 es el universo. El último dato que nos compartieron es que son precisamente 690 las escuelas que pudieran estar listas para este próximo lunes, lo cual representa efectivamente un universo como de un 20%, ¿no? O sea, un 80% todavía no está listo para poder pues, recibir a los alumnos. Nosotros al revisar estas condiciones, obviamente lamentamos que no se hayan llevado a cabo los trabajos de manera oportuna. Debemos de recordar que el regreso a clases presenciales no es algo de lo que se viene hablando apenas hace una semana o hace 2 semanas. El regreso a clases presenciales inclusive se planteó desde inicios de año y se planteó en un marco, uno, de generar seguridad al interior de los planteles escolares y en función de las medidas de cómo estuviera la dinámica del comportamiento epidémico en cada una de las áreas. Recordemos que a principios de año y todavía en el ciclo escolar anterior hubieron muchas entidades federativas, llegaron a ser en un momento hasta 9 entidades federativas, las que reiniciaron clases presenciales siguiendo estos protocolos de seguridad, cuando en su momento todavía el semáforo de riesgo epidemiológico marcaba que si la entidad estaba en verde, podía obviamente reiniciar las clases. Y algunas lo aprovecharon. Si a esto le sumamos la Estrategia Nacional de Vacunación que contempló de manera específica vacunar a todo el personal educativo, maestras, maestros, directivos de las escuelas, y por lo tanto generarles un marco de protección para que puedan contribuir al retorno de clases presenciales. Esto se dio temprano en el año, para el mes de marzo, abril ya se estaban vacunando a los trabajadores. Aquí en Sonora también ocurrió. Sonora también tuvo una ventana de semáforo verde en un momento Así es. determinado. Entonces a lo que voy es, este es un tema que se ha estado comentando desde hace mucho, se ha estado insistiendo y empujando por el beneficio de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes que ya necesitan regresar a clases. Son un sinnúmero de estudios de diferentes dependencias internacionales enfocadas obviamente en las afectaciones a la niñez, sobre todo en el marco de la pandemia, que todas apuntan a a una sola recomendación, que es tenemos que regresar a clases presenciales. No es solamente la transferencia de información o la lectura que encuentran obviamente en los textos, lo que contribuye a la formación de nuestros jóvenes, adolescentes, niños y niñas, sino es también toda esa interacción social y eso es toda esta dinámica que sucede al interior de las escuelas que contribuye a su desarrollo cognitivo, a su desarrollo físico, a su desarrollo emocional, a su desarrollo social, etcétera, etcétera. El Son contacto. exacto, es toda una serie de situaciones que no se dan cuando un menor está solo en una habitación o en su sala o en su comedor o en su cocina frente a una pantalla, ¿no? Entonces, obviamente, en un momento
se tuvo que llegar a esas medidas de seguridad para poder contribuir a un modelo de mitigación que no permitiera, obviamente, un impacto en la población que fuera, vamos, superior a lo que se podía en su momento atender. Sin embargo, tenemos que recordar, y esto es un punto importante, que el momento epidemiológico en el que estamos viviendo ya es muy diferente en materia de riesgos al que vivíamos el año pasado o a principios de este año. En la medida que la Estrategia Nacional de Vacunación ha ido avanzando y ha dejado ya cubiertos con esquema completo a grupos de riesgo específico, como son los mayores de 60 años de edad, y en este momento ya muchos de los de 50 años y más, que además tienen diabetes, hipertensión, obesidad, tienen esquemas completos de vacunación y eso genera una protección. Lo estamos viendo en las estadísticas nacionales, lo vemos en las estadísticas estatales, de cómo estas poblaciones, a pesar de que pueden enfermar todavía, pueden contagiarse, no desarrollan ya enfermedad grave, crítica, no necesitan intubarse y lo mejor de todo, no llegan a fallecer. ¿El riesgo ya es mayor? ¿Es menor? El riesgo es menor, definitivamente el riesgo en la comunidad es menor y esto precisamente contribuye. Es la razón por la cual se actualizó el semáforo de riesgo epidemiológico en últimas semanas. Sí, porque los rojos ya no es cerrar exactamente, todo. Exactamente. Ese es el punto. Y eso no han dicho. Ese es el punto. Como cambió el momento epidemiológico, antes un rojo significaba no salgas de casa, hay que limitar la actividad social, hay que disminuir la movilidad a lo mínimo posible porque estamos en rojo y hay que bajar de ese rojo. Sin embargo, en el contexto ahora del incremento de la población vacunada, entonces ya las acciones de mitigación para los colores del semáforo no pueden continuar siendo iguales a las que se tenían. Por eso ahora hay mayor apertura y es importante comentar que la actividad educativa en la última versión del semáforo de apenas hace una semana ya no la restringe a algún color específico del semáforo, sino que ahora la actividad educativa tiene su propia indicación dentro del semáforo en donde lo que va a operar para cada uno de los 4 colores son las disposiciones o en este caso los protocolos que la Secretaría de Educación implementó, que aún en rojo permiten la actividad educativa, obviamente modulando la cantidad del aforo, por lo tanto de los niños que pueden estar en las eso es escuelas. importante, porque tampoco es lo que no nos han dicho las autoridades en Sonora, que extrañamente, y ahorita que te pregunto, aún en rojo lo que estás diciendo es muy importante, se permite el regreso al aula. Es correcto, aún en rojo los niños pueden regresar al aula. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los colores del semáforo y el nivel de riesgo, esto siempre va aunado a las recomendaciones de la movilidad y de las actividades. Esto es lo más importante que ha cambiado en las últimas semanas o inclusive ya meses, que estas restricciones a la movilidad o estas actuaciones que tenemos en cada uno de los niveles de riesgo ahora permiten llevar a cabo sobre todo actividades esenciales en este marco de la vacunación. Y entonces ahora la actividad escolar, reitero, tiene su propia indicación. Y cuando nos vamos al lineamiento de la Secretaría de Educación Pública, vemos cómo aún en semáforos rojos, el aforo que se da en las aulas obviamente disminuye, esto va a generar una modulación para la convocatoria de los alumnos, pero en todos los casos permite siempre tener actividad escolar. Escolar y comercial y de todo, es decir... definitivamente es otro tema que tenemos que revisar porque la misma modificación del semáforo ahora permite a las entidades federativas diseñar su propio esquema de mitigación de actividades sociales. ¿Y lo has visto aquí en Sonora? Aquí en Sonora yo creo que de alguna manera han estado, en función del marco del semáforo federal, durante todo el año de la pandemia, pues bueno, estuvieron de alguna manera sí acatando las medidas generales. Sin embargo, como muchas otras entidades, se tomaron también decisiones locales. Y esas decisiones locales no siempre estuvieron acordes, digamos, con las medidas federales. ¿Qué opinas del documento que Onésimo Mariscales le mandó a Patricia Calles diciéndole en el medio en el que ustedes estaban anunciando, como dices tú, ya desde principios de año organizándose para el regreso a clases, no es conveniente la movilidad porque hay riesgos, ni la concentración poblacional? Claro. Muy diferente a tu criterio. Sí, yo creo que un tema con este documento, con la interpretación en todo caso que se le dio, es que a lo mejor el documento precisamente era muy en específico, ¿no? Porque hablaba de disminuir la movilidad, pero no daba la especificidad de en qué
giros o en qué áreas es donde se debería de disminuir la movilidad. Porque debemos de recordar que al estar en un contexto de pandemia, pues obviamente todavía se mantienen recomendaciones a la población de que trate de priorizar siempre sus actividades a lo esencial y que lo no esencial, en la medida de lo posible, trate de postergarlo o no llevarlo a cabo hasta que a lo mejor las condiciones de transmisión y de actividad epidémica sean menores. Pero esto no incluye a la actividad educativa y eso creo que fue lo que faltó precisar y ser muy claros con la población de que sí, desde la Secretaría de Salud se está emitiendo una recomendación de movilidad. Esta es para las actividades no esenciales que contribuyen a la transmisión y al incremento de los casos, pero que de ninguna manera deben de estar orientadas o incluyen Para el aquellas que regreso a sí se clases. deben y el regreso a clases tampoco. Híjola, entonces ni especificaron, así nomás lo aventaron y le metió ruido y fue primeras planas y fue discusión Yo creo que faltó precisamente ser más claros y más específicos a qué disminución de movilidad se estaban refiriendo. bueno, y nadie quiso la entrevista. Vuelvo un corte, está el secretario de Salud, el nuevo secretario de Salud con el gobierno de Alfonso Durazo, o el próximo secretario de Salud, y nos está hablando sobre el regreso a clases. Volvemos con él aquí en Proyecto Puente. Suscríbase al canal de YouTube, nos puede ver desde su casa, en su oficina, en su auto, también en el sistema Bluetooth. Volvemos. 8 de la mañana con 47 minutos. Estoy con el futuro secretario de Salud, con el gobernador Alfonso Durazo, el gobernador electo, que ya está pues, por tomar posesión en un par de semanas. ¿Qué va a pasar entonces, doctor, con, con las escuelas en el sentido de que con las que estén listas, ¿va a haber protocolos sanitarios? ¿Cómo le van a hacer? Porque pues, ustedes prácticamente son Ujú. los que les va a tocar, les van a dejar esto. Me queda claro que Sonora, podemos cerrar, no se preparó para el regreso a clases, no quisieron prepararse, no pudieron o no estuvieron o no siguieron los lineamientos. Los Yo te pregunto. lineamientos están publicados por la Secretaría de Educación Pública Federal desde hace varios meses. Estos inclusive se prepararon desde el año pasado y son los lineamientos que operaron estas, comentaban, 9 entidades federativas que en su momento pudieron regresar en el ciclo escolar pasado a la actividad presencial. Los lineamientos son claros, dicen cómo organizar las aulas, cómo organizar los espacios escolares, cómo implementar los filtros, qué tipo de seguimiento hay que hacer durante el periodo que dure la escuela, cómo fomentar la ventilación en las aulas, cómo generar clases donde sea posible, obviamente en espacios más abiertos, etcétera. Son lineamientos y inclusive están adaptados a cada uno de los niveles escolares. Obviamente, pues vamos a tener mucho trabajo por delante, esperamos, y por eso fue la llamada muy precisa que hizo el gobernador electo, ¿no? De llamar a la actual administración a redoblar esfuerzos y que pues obviamente de aquí al 13 de septiembre pues traten de dejar la mayor cantidad de escuelas en la mejor condición posible, pero independientemente del avance que se tenga de aquí al 13, nosotros estamos ya listos para afrontar el reto. Obviamente la Secretaría de Educación para efectos de infraestructura y de los planteles lo tendrá todavía con mayor intensidad, pero estamos trabajando de manera conjunta para a partir del 13 empezar o continuar con la recuperación de los planteles escolares y entonces semana con semana poder lograr que más y más y más escuelas se sumen a las escuelas que estén listas y disponibles para arrancar clases. ¿Cómo le van a hacer en ese Va a proceso? requerir, por un lado, obviamente, una priorización en la inversión correspondiente, porque recordemos que se necesitan recursos para que las escuelas puedan, obviamente, llegar a un nivel indispensable que permita la reactivación de sus instalaciones. Pero creo que aquí también es importante comentar que podemos participar, gobierno y sociedad, en esta implementación. Es importante mencionarle a los padres de familia, tutores, que van a en su momento tomar la decisión de enviar a sus hijos a las escuelas, que ellos pueden contribuir desde ahora con el hecho de darse una vuelta por la escuela, entablar conversación con su autoridad escolar local, es decir, su directora, director de plantel, sus maestros, etcétera, para poder empezar a Sí. revisar, a ojear, checar qué le falta a la escuela. Por lo tanto, qué necesita el gobierno rápidamente invertir para solucionar lo que esté pendiente, pero también cómo los padres se pueden sumar con esto. Y una vez reiniciadas las clases, los padres también nos pueden ayudar mucho precisamente en mantener un seguimiento de las condiciones ideales sanitarias. Va a haber protocolos sanitarios en las escuelas que sí regresen. En las escuelas que regresen están definidos los protocolos sanitarios que tienen que ver o parten desde que el niño, la niña, adolescente, joven llegan a la escuela, se enfrentan primero ante un filtro
que tratará obviamente de identificar si alguno llega con una sintomatología. De no tenerla, podrá ingresar al interior del plantel, y dentro del plantel habrá toda una serie obviamente de acciones que deberán de ser implementadas por las maestras y los maestros en cada uno de los salones para mantener siempre, en la medida de lo posible, la sana distancia al interior de los planteles. Y eso es lo importante, porque las aulas deben de ser reconfiguradas en función de guardar este 1,50 m entre espacio y espacio, mantener las clases durante un tiempo que limite obviamente la acumulación de CO2 al interior. Esto obviamente se puede controlar también abriendo las ventanas cada cierto tiempo. Estos protocolos están implementados y es lo que se debe de llevar a cabo. La identificación en un momento de alumnas o alumnos que tengan signos y síntomas para rápidamente remitirlos a su centro de salud más cercano. ¿No se va a cerrar la escuela si sea un niño? No necesariamente, porque esto va a depender del protocolo que existe ya en el campo de la vigilancia epidemiológica. ¿Se cierra el salón? Para la Exacto, y se cerrará el salón precisamente si se consideran que los alumnos al interior fueron contactos de este alumno. Porque si es un alumno que se identificó, por ejemplo, en el filtro a la hora de la entrada y desde ahí ya se remitió a un centro de salud, pues obviamente eso no involucra la actividad al interior. Y dependiendo exactamente cuál fue el tipo de sintomatología de signos, se llevarán a cabo estos protocolos de resguardo de contactos, tal y como se hacen en la mayoría de los pacientes. Y en Estados Unidos y en todas Y en partes. Así todos están lados. operando las escuelas. Es ¿Habrá correcto. filtro sanitario en cada escuela? Tiene que haber un filtro Tiene que sanitario haber. al ingreso, eso es parte del lineamiento, porque ese es el primer paso, digamos, para tratar, como decía, de identificar que los que están ingresando lo están haciendo por lo menos con una apariencia de salud que no evidencia enfermedad. ¿Y el filtro sanitario conlleva temperatura? Es correcto, gel, temperatura, la aplicación de gel. Hay que recordar que el ¿cubrebocas tema, en las escuelas? el cubrebocas es indispensable, porque estamos precisamente hablando de un espacio en donde vamos a tener congregación de personas durante tiempos superiores, digamos, a los 30 minutos. Entonces, el uso del cubrebocas es importante. Y ahora que lo mencionas, creo que aquí es otro aspecto donde podemos contribuir los padres y los tutores. Recordemos que estamos ante una población que a lo mejor sí tiene ya más de 15 meses expuestos a la pandemia, pero debemos tener la seguridad de si ya aprendieron a usar su cubrebocas. Así es. Los niños, las niñas, los adolescentes ya lo saben utilizar bien. Bueno, en casa podemos nosotros reforzar esa educación y decirle a nuestros hijos cómo deben de usar el cubreboca, que no se lo deben de quitar, que deben de mantener, de tratar de guardar la sana distancia con los niños. Son áreas donde nosotros podemos contribuir, y obviamente tenerle siempre el cubreboca listo para cuando salga a la escuela, y preferentemente cubrebocas reusables que estemos en casa también lavando constantemente para que el niño siempre lleve su cubrebocas limpio a la casa. ¿Qué le dices a los padres de familia que todavía tienen dudas, que no quieren mandar a los hijos? Porque no va a ser forzado, ¿verdad? No se les va a obligar. Definitivamente no. Así es, el regreso es voluntario, y creo que la necesidad, y en este caso obviamente la responsabilidad del gobierno para que un padre de familia pueda tomar la decisión de mandar a su hijo a clases, es poderle proveer de las expectativas necesarias en materia de seguridad sanitaria, para que el padre tenga toda la confianza de decir: voy a mandar a mi hijo a clases porque en la escuela están cumpliendo los protocolos sanitarios, porque igual y en casa ya mi población de riesgo, el abuelo, la abuela, la mamá diabética, el papá hipertenso, ya están vacunados y ya tienen un esquema completo de vacunación, por lo tanto ya no son población de riesgo o vulnerable a la enfermedad. Y en su momento, porque también la transmisión comunitaria o el ambiente epidémico en el que me encuentro, pues permite este regreso. Entonces hay que sumar varios elementos para darle seguridad al padre de familia de que termine tomando la decisión de enviar a sus hijos. Algunos especialistas decían que el primer filtro debe de ser en casa, nos dicen aquí, y las pruebas, antes de mandar a su hijo, que se le haga una prueba que va negativo. ¿Qué opinas de eso? No lo recomendamos. En el marco de la salud pública, el uso de las pruebas está más bien recomendado precisamente para poder identificar a las personas que con signos y síntomas se clasifican como casos sospechosos. Esto tiene que ver precisamente con lo poco útil que resulta una prueba, sobre todo si son pruebas rápidas antigénicas, para identificar personas infectadas cuando no tienen signos y síntomas de enfermedad. Si yo tengo signos y síntomas de enfermedad compatibles con COVID, recordando que inclusive en niños estos síntomas no solo son respiratorios, sino también pueden ser gastrointestinales, pero si yo tengo signos y síntomas de enfermedad, lo importante es acudir con un profesional de la salud. Y es ahí, en ese marco, en donde la prueba está
técnicamente indicada, porque entonces lo que yo quiero es identificar si la persona realmente tiene COVID o pudiera tener obviamente algún otro virus. Y obviamente el impacto económico que puede tener en una familia el estar realizando pruebas, no sé, semanales, por ponerle una frecuencia, pues va a Sí, ser pues bueno, importante. económico. Pero el impacto a la protección va a ser mínimo. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros nos podemos contagiar en cualquier momento. Es decir, no bastaría una prueba semanal para generar una seguridad de que no estoy infectado. En todo caso, tendría que estarme tomando una prueba diaria o tendría que estarme Claro. tomando una prueba en la mañana y una prueba en la tarde, Y a ¿no? los padres que tienen miedo todavía y que no quieren mandar a los hijos? Yo creo que la mejor manera de combatir el miedo y sobre todo en el tema del COVID es informarse, ¿no? Obviamente como gobierno tenemos que contribuir a que esa información sea lo más clara y sea lo más enfocada a las realidades epidemiológicas y sanitarias en las que nos encontramos. Cuando esa situación sea de cuidado, hay que comunicarlo para que la población responda con acciones. Cuando esa realidad permita actividades, permita acciones, también tenemos que comunicarlo para que la gente tenga el contexto. Y muy importante, reitero, darnos la vuelta a la escuela, entrar en comunicación con nuestras autoridades locales educativas, también va a permitir pues generar confianza y en su momento mitigar esos miedos. Y cuando veamos que más y más escuelas y más niños se suman a la actividad escolar y que podemos convivir con el coronavirus, porque el coronavirus, el COVID-19 bueno, como enfermedad, el virus SARS-CoV-2, pues está aquí para quedarse, ¿no? Históricamente nosotros ya hemos convivido y estamos conviviendo al menos con 4 tipos de coronavirus que nos dan gripas y catarros todas las temporadas invernales. Este es un nuevo virus SARS-CoV-2 que vino para quedarse. Tenemos que aprender a convivir con él en un marco obviamente en donde la afectación poblacional pueda ser mitigada, pueda ser controlada y que entonces todos podamos de alguna manera regresar a esta nueva normalidad de la que tanto se ha hablado. Bien, pues te agradezco mucho, José Luis Salomía. Espero que no sea que sea la primera, porque vamos a tener que estar conversando mucho. Vamos a estar a la orden. Hay que Claro ser que sí. asequibles. Gracias, mucho éxito, te deseamos. Muchas gracias, igualmente. José Luis Salomía, el futuro secretario de Salud con el gobierno de Alfonso Durazo. Despido señal y me quedo en la plataforma del Proyecto Puente con Letras de Cambio.